Show must go on. Continúa el espectáculo, el show tiene que continuar y continúa el espectáculo circense ofrecido por los miembros de la coalición de gobierno de España, por el Partido Socialista y por Unidas Podemos. A la trifulca, que aún no sabemos cómo terminará, originada por esa ley que, con el marchamo de Irene Montero, suscribió todo el Consejo de Ministros, con Pedro Sánchez a la cabeza, y que ha dejado ya en la calle a más de 33 violadores y a casi 470 en la hora, en el momento en el que grabamos este campanazo, agresores sexuales. Con sus penas reducidas se une hoy la fiesta de la ley trans y de la ley de bienestar animal. Con la ley trans, el Partido Socialista, y lo saben, y lo sabe Pilar Llop, ministra interina de Justicia, porque está prácticamente con un pie y medio en la puñetera calle, Margarita Robles, ministra de Defensa y magistrada, Fernando Grande Marlaska, aunque por razones que todos ustedes se pueden imaginar, que tienen que ver con sus circunstancias personales, no pasa nada, no le va a reconocer nunca, pero también es magistrado. Digo, con la ley trans se puede repetir y se va a repetir para el Partido Socialista el mismo calvario que con la ley del sí es sí. Magistradas que se sientan en el gabinete ministerial han advertido también de la dudosa constitucionalidad de algunos de sus preceptos o de sus artículos, que atentan directamente, y lo vuelvo a repetir, contra las garantías constitucionales, no siendo el menor de los cuales el que viene a hablar de eso que la izquierda llama la identidad de género de los menores o no sé qué gilipolleces. Es decir, que los menores, desde los 14 años, puedan cambiarse de sexo porque les da la gana y porque les viene bien a ellos y porque al sectarismo y al odio y a la ignorancia y al analfabetismo de los chavales y las chavalas de Podemos les parece bien. Se han disparado ya hace tiempo todas las alarmas, no solamente entre los ministros y ministras socialistas, sino entre los juristas, que los hay, aunque no se lo crean ustedes, que les asesoran. Lo cierto y verdad es que en este pulso también Pedro Sánchez Castejón se bajó los pantalones y le dio la razón a las niñas de igualdad, a Irene Montero, a Pim Pam Pum, a Vicky Rosell, a Ione Belarra y a toda su cuadrilla. ¿Por qué? Pues porque en el momento procesal en el que se discutió ese asunto, lo que ocupaba y lo que preocupaba a Sánchez Castejón era sacar a toda velocidad la sedición del Código Penal y aliviar las penas a los políticos chorizos solamente siempre y cuando fueran golpistas e independentistas catalanes, es decir, sus socios parlamentarios, y no estaba el figura para otras cosas. Por tanto, a pesar de la enmienda del Partido Socialista que tenía que ver, por ejemplo, con ese asunto de los menores, triunfó la tesis de estos chicos enloquecidos de Podemos y la ley fue al Senado como estaba. El Senado ayer miércoles 8 de febrero la sancionó y hoy vuelve al Congreso de los Diputados. Si esa ley sale adelante como está, que saldrá, prepárate, Pedrito, porque vas a tener una segunda parte del encuentro de fútbol que llevas disputando desde hace semanas y que sabemos que te tiene de muy mala leche, te tiene muy crispado en esta ocasión o en esta circunstancia por causas naturales, pero es lo que tú has buscado. Claro, cuando tienes tantas pelotas en el aire como el malabarista, como se te caiga una, se te caen todas encima. Siguiente capítulo de este Vía Crucis, o siguiente estación de este Vía Crucis, para lo que queda de este gobierno ya caduco y periclitado, la Ley de Bienestar Animal. Oíamos el otro día el impagable momento de Joan Baldoví diciendo que los animales eran como las personas y tenían derechos y deberes como las personas. Ayer discutía con una mesa de gentes bastante más formadas que estos idiotas, catedráticos de Derecho y de Filosofía, que me recordaban aquellas disquisiciones medievales en las que se discutía sobre el alma de los perros. Concretamente, en la escuela española del siglo XVI hay varios autores que firmaron ya tratados acerca del asunto, por no hablar un siglo después de Pascal y de algunos otros conocidos filósofos a los que Ione Belarra y Irene Montero probablemente ni hayan leído ni leerán nunca. Les supongo enterados, a partir de aquí una ironía, por si no se me entiende bien, que hasta el momento presente los derechos de los animales en este país no se respetaban. En España se maltrataba impunemente a los animales, a las mascotas, a los caballos, ni les hablo de la tauromaquia, por supuesto, a la que la izquierda mugrosa odia, porque la tauromaquia también es España, por eso la izquierda y los animalistas odian la tauromaquia,
no porque quieran proteger al toro de Lidia ni otras chorradas, y bueno, pues van a sacar también, digo, adelante esa ley, hundiendo a los cazadores y hundiendo también a un montón de sectores económicos, y esto no es ninguna broma, que viven de eso. ¿Qué va a pasar con los propietarios de las tiendas de mascotas? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, pues con los señores que viven y se ganan honradamente el pan? Estoy pensando en esa maravillosa ciudad de Sevilla y en otras muchos, pues paseando a los turistas en calesa o en coche de caballos. ¿Qué va a pasar con la tauromaquia? Que ya el Tribunal Constitucional, por cierto, no, el Supremo, perdón, le ha tenido que tirar de las orejas al ministro Iceta y le ha recordado que lo tiene que incluir, es decir, que no lo tiene que excluir como había hecho del bono cultural, a diferencia de Ayuso en Madrid, que ha visto aquí otra vía y la ha visto bien y se ha apresurado a apoyar a la tauromaquia. En fin, todo un sinfín de engendros legislativos que evidencian aún más si cabe la brecha entre Sánchez y sus socios de Podemos. Yolanda Díaz sigue de perfil y mientras siga sin partido, pues el figura seguirá sin poder hacer lo que le pide el cuerpo, que es zumbarse políticamente a estas dos ministras, a Irene Montero y a Belarra, que según nos cuentan fuentes cercanas a Moncloa, a veces recuerdo que las tenemos, si supierais por dónde os llegan las filtraciones, os echaréis a temblar o les dispararíais directamente, políticamente. Digo que Belarra últimamente saca mucho más todavía de quicio, si cabe, al figura que Irene Montero. Debe ser algo personal, en fin, no voy a ahondar en cuestiones psicológicas. Si en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo Pedro Sánchez Castejón sufre un revés, y los varones socialistas en este caso, pero la gente le va a dar una patada a Lambán, a Paje, a Fernández Vara, a Chimo Puig, a la señora Armengol, al endacari de Asturias, al tal Barbón, que nos hemos enterado de cómo se llama a raíz del lamentable episodio de los trenes, les van a dar una patada en el trasero a todos estos, en realidad dirigida a Sánchez Castejón. Si el Partido Socialista se estrella y sufre una debacle, y todos los sondeos y los trackings internos de los partidos, que no son los que se publican luego en los medios de comunicación, van en esa dirección, Sánchez más que nunca pues habrá perdido completa y absoluta habilidad para seguir siendo presidente de un gobierno que es un cadáver político, una coalición que es un muerto político durante 6 meses más, que es lo único que a Sánchez le disuade también de disolver las cámaras ya o dentro de un mes, o hacer coincidir las generales con las municipales. Ya no tiene tiempo, ni intención tampoco, pues la presidencia europea está esperando como agua de mayo el 31 de junio a ver si la presidencia europea y todo ese dinero que están reteniendo y que se están guardando en la buchaca los fondos europeos y que lo van a sacar a lo bestia y a cascoporro los últimos meses, le salvan el culo. Vano intento, Pedrito, porque la gente en este caso no solo va a votar con el bolsillo y la situación económica, digáis lo que digáis, se está deteriorando, sino que en este caso la gente, incluido la mitad de los votantes de tu partido y de tus electores, que están hasta las narices ya de tu sectarismo y de tus concesiones, no ya a comunistas que no gobiernan en ningún lugar del mundo, salvo en Cuba, en Corea del Norte y aquí, en tu gobierno, no ya de esas concesiones, digo, a unos comunistas por el hecho de ser comunistas, por el hecho de ser unos tarados, unos locos, que mañana nos van a convencer de las bondades de un texto legislativo que proteja los derechos de los cerdos que vuelan en aeroplano, y el gobierno se la tendrá que comer, Sánchez y tu edecán Bolaños, que se pasea por las radios haciendo el ridículo, os lo tendréis que comer y tendréis que dar vía libre a eso, todo con tal de estar 3 meses más en el poder. Porca miseria, Pedrito. Tic-tac, tic-tac. Arrancamos ya esta retaguardia del jueves 9 de febrero de 2023 y saludamos a una buena amiga de Periodista Digital, de la retaguardia y de la segunda dosis, Teresa Jiménez Becerril. ¿Cómo está? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuando recuperen nuestros amigos este enlace. Pues buenos días de momento. Pues bien, estoy bien, contenta. Bueno, me alegro muchísimo. En Sevilla fue un día bonito, que hicieron abrieron una placa en honor a mi hermano en el Parlamento Europeo y ha vuelto a Madrid y muy contenta. Muy contenta. Hace unos días, como saben nuestros amigos y espectadores, se cumplieron 25 años del terrible asesinato de su hermano Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascen, y estos días pues estamos recordando aquella fecha. Siempre decimos memoria, dignidad y justicia para las víctimas, por supuesto siempre, y en estos días pues menudean esos homenajes. También ayer se descubrió o se dedicó una sala, ¿no?, en el Parlamento de Andalucía a la memoria de su hermano. Vamos a
escuchar un instante, si lo tienes por ahí, Omar, un testimonio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ayer, en ese acto en el que se dedicaba una sala a Alberto Jiménez Becerril y recordando la memoria del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, asesinado por la banda asesina ETA. Hoy hacemos un acto de justicia. Es verdad que se cumplen 25 años, pero es el único de todos los decenas de diputados autonómicos que ha tenido este Parlamento desde su constitución, el único tristemente asesinado por la banda terrorista ETA. Y por tanto, esta deuda la teníamos hacia su memoria, hacia la dignidad de las víctimas y también hacia un principio de justicia. Un representante del pueblo tiene que estar dignificado por el propio pueblo y por sus compañeros en el Parlamento. Y creo que hoy se hace justicia, se honra su memoria y se reivindica esa justicia contra los asesinos de ETA. Que su huella de paz, de armonía, de cordialidad y buen talante nos inspire a todos cuantos tenemos el inmenso honor y la enorme responsabilidad de representar a los andaluces. Bueno, pues hemos dejado un poquito más largo ese momento para que vieran también nuestros espectadores cómo se descubría esa placa. ¿Qué recuerdos te vienen a la memoria, Teresa? Bueno, yo ayer tenía una enorme emoción. También hablé allí y me costaba hablar, porque para mí que mi hermano estaba disfrutando desde el escaño del cielo, ¿no? Han sido días muy, muy duros, todos estos, recordando los 25 años, siempre lo son en esta fecha, y hemos hecho muchos actos, muchos homenajes, porque nosotros sí sabemos a quienes tenemos que rendir homenaje. Nosotros no se nos ocurriría rendir homenaje a quienes le pegaron 2 tiros a mi hermano y dejaron a 3 niños de 4, 7 y 8 años sin padre y sin madre. Con lo cual han sido días muy duros, pero necesarios, porque yo creo que necesitamos recordar, porque lo que quieren es que olvidemos, para poder repartir culpas, para poder seguir adelante con todos los beneficios que se le dan a los terroristas. Y en mi opinión no hay mayor alma de fuerza que la palabra de una víctima, que la voz de una víctima o de la voz de cualquier español que quiera recordar lo que pasó y que no quiera olvidar lo inolvidable. Son meses terribles, estamos concatenando en estos meses pues tremendos aniversarios, recordamos, bueno, muchos, ¿no? Los que ya estábamos en el periodismo activo, yo estaba en un gran medio de comunicación y recuerdo muy bien los días terribles del secuestro y del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Tú también, por razones obvias, y en el partido también lo recordáis con especial pavor. Me contabas el otro día, en una conversación muy larga que manteníamos, preparando esta entrevista, una anécdota que a mí también me ponía los pelos de punta. Me hablabas de Tomás Caballero, que fue un concejal también del Partido Popular al que ETA asesina muy poquito tiempo después del asesinato de tu hermano, de Alberto, y de Ascen. Son casi como esas fichas macabras con las que juega el destino. Tomás Caballero le llaman de madrugada para comunicarle el asesinato de tu hermano. Va en coche desde Pamplona, que era donde vivía, pues en 2 ruedas, como decimos vulgarmente, a Sevilla para acudir al entierro de tu hermano, y poco tiempo después él es el elegido por los criminales. Yo siempre... a veces cuando hablo a los jóvenes o tengo ocasión de contar, suelo contar que yo estaba viviendo en Italia. De hecho, la noticia del asesinato de mi hermano me la dieron a mí en plena madrugada en Italia. Ese maldito teléfono, ¿no?, que sonó en todas nuestras casas, en mi familia, y al que tenemos horror, ¿no?, en cierto modo. Yo recuerdo haber hablado con Alberto cuando secuestraron a Miguel Ángel, y él fue el que organizó tras su asesinato la manifestación que hubo en Sevilla de Manos Blancas contra el asesinato de Miguel Ángel. Él recogió a Totorrica en el aeropuerto,
mi hermano era teniente alcalde entonces del Ayuntamiento de Sevilla, y pocos meses después, eso fue en julio, lo de Miguel Ángel, mataron a Alberto y Asen, y las manos blancas en Sevilla se levantaron por ellos, ¿no? Toda la avenida de la Constitución, la manifestación que hubo al día siguiente. Y recuerdo que la viuda de Tomás Caballero, que era un concejal de UPN, Unión del Pueblo Navarro, me contó a mí cuando yo fui una vez al cabo de los años a una de los homenajes a su marido asesinado por ETA, que él, lo que tú acabas de contar, esa misma noche lo oyó en la radio y se plantó en Sevilla. O sea, quiero decir, y eso fue, a él le mataron en mayo, con lo cual Alberto a final de enero y así, y era como, pues porque era ese periodo que llamaban socialización del sufrimiento, ¿no? Sí, en el señor. que ETA hizo que todo el mundo sintiera el terror, o sea, lo que es el terror. Oye, que han matado una pareja de jóvenes sevillanos, o sea, como que te pensabas que nada tenía que ver, ¿no? Que allí no iba a llegar. Yo recuerdo una vez hablando con mi hermano que miraba debajo del coche. Le dije, Alberto, pero no tienes miedo. Dice, hombre, Tere, soy el 800 en la lista. O sea, aquí en Sevilla no teníamos esa noción o esa sensación como podía tener a lo mejor Gregorio, ¿no? De que lo amenazaban todo el tiempo, que parecía como el pobre como si llevara una diana, aún así la valentía le hacía decir no vamos a poder con ellos. No van a poder con nosotros. No van a poder. ¿Qué sientes, Teresa, cuando ves al presidente del Gobierno de España, que nos guste o no nos guste, pues sigue siendo de momento y le queda ya muy poco, Pedro Sánchez Castejón, homenajear o hacer un encendido recuerdo a un etarra que se ha suicidado en la cárcel o, más directamente, apoyarse en un grupo abiertamente pro-etarra? Para algunos Bildu, para mí, yo me cuento entre ellos, Bildu es lo mismo que ETA. Este es un debate que ya os explico siempre, que tengo superado desde hace 25 años, cuando todavía alguna voz, y no necesariamente es de la izquierda, alguna voz tibia o perfilera o bien pensante me dice, bueno, tenga usted cuidado, pueden ser proetarras, pero no ETA. Bildu es lo mismo que ETA. En el Parlamento de Vitoria, 1/3 de los diputados autonómicos vascos han estado procesados por pertenencia a banda armada, de los diputados de Bildu. Bien, salvada esta matización, ¿qué siente Teresa Jiménez Becerril cuando ve que tenemos un gobierno que se sigue apoyando en los votos de ETA para sacar adelante proyectos legislativos? Me imagino, es brutal lo que voy a decir, pero a veces le puede entrar la duda de si la muerte de su hermano, de Asten, y de casi 900 compatriotas asesinados por estos criminales de ultraizquierda habrá servido para algo o no ha servido para nada. Bueno, yo creo que a mí me entra lo que le entra a cualquier español con memoria, con dignidad y con sentido de la justicia. A nosotros particularmente, pues te hierve a lo mejor un poco más la sangre en el sentido que yo, por ejemplo, estaba en el Congreso y les tenía sentada enfrente a ellos, ¿no? Yo he visto aplaudir mucho actuaciones de Bildu, yo he visto abrazarse, saludarse, o sea, quiero decir, no podemos olvidar que la persona que dirige el líder de Bildu era un terrorista, ¿no? Entonces, yo considero que con esos partidos, con un partido que no condena el terrorismo, para mí no debería estar sentado en el Congreso de Diputados, en ningún sitio, en ninguna institución. Y segundo, si por casualidad como no estuvieran ilegalizados o lo que sea, desde luego no deberían de ser muletas de ningún partido de gobierno, de ningún partido con una que se precie, de ningún gobierno que para mí, o sea, podrá ser legal, pero es inmoral. Entonces yo siento impotencia, como sentimos muchos españoles, siento rechazo. No me gusta que en mi país se hagan homenaje a los terroristas, me parece que no pasa en otros sitios del mundo. O sea, yo no me imagino que en América estén haciendo homenaje a los que volaron a las Torres Gemelas y les hicieron miles de víctimas, ¿no? Dejaron miles de víctimas. Tampoco a los del Bataclan, tampoco a los de los asesinatos en Berlín, Niza, Londres y así muchísimas capitales europeas. Mientras por un lado combatimos el terrorismo en Europa, yo me dedicaba como eurodiputada
a defender los derechos de las víctimas. Los derechos de las víctimas no son solo las indemnizaciones, son importantes, y que todas, con sentencia o sin sentencia, tengan la misma indemnización. ¿Por qué? Porque hay muchísimos crímenes de ETA que están sin resolver, pero a las víctimas les importa muchísimo más de lo que la gente cree. Todos esos homenajes, el enaltecimiento del terrorismo, eso es increíble, es como una bofetada con la mano abierta, es una doble victimización. ¿Cómo puede ser que al que mató a Alberto y a Asen le hagan homenaje en su pueblo, en Villava, con carreras populares, con cartelería? Yo paré una en la Audiencia Nacional, otra no la pude parar, otro de esos homenajes, pero se siguen repitiendo, los Onguietorri, los todos. Hay quien dice, bueno, ya caben menos. Mentira, hay muchísimas, y más en las redes sociales, y vídeos, y cosas, pero muchísimas cosas de enaltecimiento, y parece como que es normal, porque ahora esta no mata, pero mató. Y puede volver a matar. Siempre insistimos en que ETA no se ha disuelto, ETA no ha desaparecido, ETA simplemente ha dejado de matar porque ha obtenido poder político, punto y final, porque se lo ha regalado el Partido Socialista Obrero Español, que ahora todavía escuchábamos el pasado fin de semana a Patxi López, ex Lehendakari, expresidente del Congreso y ahora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, volver a sacar a pasear la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba y a jactarse de que los socialistas habían acabado con ETA. ETA no ha terminado, ETA simplemente ha dejado de matar porque han obtenido poder político por el PSOE. ¿Tiene usted esperanza, Teresa, y vamos terminando, de que en algún momento las víctimas del terrorismo tengan de una buena vez el reconocimiento que merecen? Bueno, yo creo que para que eso ocurriera tienen que pasar muchas cosas. Por ejemplo, el Parlamento Europeo hizo el año pasado, en abril, un informe con un montón de recomendaciones y de conclusiones y de sugerencias para que se resolvieran los 379 crímenes sin resolver, para que se acabara con el enaltecimiento, con los homenajes. Se lo hizo a todas las instituciones, por supuesto también al gobierno. Yo creo que se tienen que dar muchos pasos. Tendría que enseñarse en los colegios toda la historia de ETA, en vez de silenciarla. Creo que es importantísimo que los niños, por ejemplo, yo he dado charlas en colegios en el País Vasco y hay muchos niños que dicen, pues yo no sé, pues no, pues porque ETA que es mala, no sé cuánto, pues yo voto, uno dijo, pues yo votaría a partido de la ETA, no sé cuánto. O sea, una cosa increíble. Entonces, mientras todo eso ocurra, mientras aquí haya un reparto de culpa, aunque aquí no se haya nadie, ninguna víctima se ha tomado la justicia por su mano. Aquí no ha habido ninguna guerra. Mi hermano Alberto venía de tomarse algo con su mujer y veía ya la puerta de su casa donde dormían sus 3 hijos, que le iba a dar un beso de buenas noches aunque estuvieran dormidos. Y le pegaron 2 tiros por la espalda. Eso no es guerra. Aquí no hay ninguna paz que sellar. Aquí ha habido terroristas que mataban, inocentes que morían. Y hasta que eso no sea diáfanamente claro, que no haya homenajes, que los terroristas se arrepientan, que colaboren con la justicia, nada de eso pasa. Lo que vemos es un entorno etarra de todos los cómplices y de todo ese mundo engrandecido y las víctimas olvidadas. Y en eso, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No rendirnos, seguir hablando, aunque nos cueste. Por eso es tan importante con los 25 años de Alberto recordar y recordar, contarlo y contarlo. ¿Por qué? Porque, como decía, es una misión, ¿no? Lo decía Primo Levi, que es necesario contar lo que él contó, lo que vivió en el Holocausto, porque dejó su profesión cuando salió, nunca volvió a ser químico como era. O Elie Wiesel dice que lo peor para las víctimas no es la violencia de sus agresores, sino el silencio cómplice de los espectadores, de los que no hacen nada. Entonces yo creo que es muy importante que la gente entienda que ahora mismo que nosotros no queremos recordar solo porque nos pasó a nosotros, ni somos vengativos, no, sino porque lo que vemos no nos gusta, porque un país de bien, un país que tiene que estar orgulloso de sí mismo, a mí no me gusta, yo no quiero vivir no quiero para mis nietos o
o sea, para los hijos de Alberto y los nietos de Alberto, que vean que se homenajea al asesino de su padre y de su madre. Eso no hay derecho. Por tanto, tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas que cambiar. Así es. Teresa, una última de carácter personal. Usted entró en política, usted me confesaba que bueno, la política no ha sido nunca su vocación primordial, ¿no? Pues usted vivía en Italia, se dedicaba a otras cuestiones profesionales y familiares, entró en política precisamente a raíz del terrible asesinato de su hermano y de Asten. Ha sido diputada, ha sido eurodiputada, tiene una notable experiencia en el Parlamento Europeo. Ahora es adjunta al Defensor del Pueblo. Me contaba usted el otro día y me parecía particularmente, bueno, pues interesante, ¿no? El contárselo también a nuestra audiencia, lo gratificante que para usted es su trabajo, ¿no? Que supone, precisamente por la posición en la que está, un contacto muy directo con la gente. Recibe usted, bueno, muchas quejas, muchas peticiones, tiene oportunidad de hablar con la gente de la calle, con la España real, que no siempre es la oficial que nos cuentan las grandes estructuras de los partidos comúnmente establecidas y, por supuesto, que nos cuenta el gobierno. ¿Se siente gratificada con su experiencia actual? Sí. Yo quería decir que yo, Alberto, lo asesinaron en el 98 y mi primer cargo político fue en el 2000, finales del 2009. Quiere decir, yo nunca, y anteriormente a lo de Alberto y también posteriormente, nunca había tenido ningún interés en entrar en política. Fue a raíz de, ya cuando yo vi que los hijos de mi hermano, que los crió mi madre, con ayuda también nuestra, estaban mayores, todo lo que era material estaba, o sea, no estaban bajo el foco y estaban ya más crecidos, los habíamos mantenido fuera. Yo decidí que había que dar la batalla moral y la batalla contra ETA y también a nivel internacional, y por eso decidí ir al Parlamento Europeo, aparte de hacer muchas otras cosas, de defender pues la memoria, todas las víctimas en general, no solo del terrorismo, a todas, pero especialmente también las del terrorismo. Y luego vine al Congreso aquí, donde también pues he podido ver bastante, y ahora en el Defensor del Pueblo, que en realidad defendemos los derechos humanos, pero yo llevo las comisiones o las áreas de seguridad y justicia, sanidad y asuntos sociales, educación y empleo público, y yo recibo muchísimas quejas de personas pues de todo tipo, a nivel social, a nivel de educación, a nivel de todo, de familia, de juzgados de familia, es que no puedes imaginar, o sea, la vida es real, la vida de la gente, y tú tienes que intentar solucionársela en la medida de lo posible, porque nosotros actuamos ante la administración. Si no te contestan, si no estás de acuerdo con las cosas que te dicen, intentando ayudar lo más posible, también recibiendo gente. Yo, muy gratificante, por darte un ejemplo, bueno, he recibido muchas asociaciones de víctimas y tenemos quejas que nos han puesto y estamos intentando ayudar, pero también madres con niños con enfermedades raras y también madres de temas de niños con temas de la ley trans, que ellos pues tienen miedo por esta ley o están viendo qué va a pasar, o también recibimos personas que por ejemplo, las mujeres, madres, hermanas del barco que se hundió en Canadá, el Vila Pitancho, ¿no? Que las ayudamos mucho porque querían ver que se bajara al barco, ¿no? Con un robot también que se juzgara en la Audiencia Nacional, y ellas nos pedían consejos, venían. Yo creo que sí, es un sitio donde se puede ayudar a temas, gente que necesita homologar sus estudios, las nacionalidades, cobrar el ingreso mínimo vital, que hay unos atascos también a nivel administrativo, el registro civil, montones y montones de cosas que parecen pequeñas, o tú dices, bueno, pero tú defiendes las ideas, los derechos humanos. Los derechos humanos no son todo cosas grandilocuentes, los derechos humanos es la vida de la gente, las cosas que le pasan día a día. Y entonces yo creo que es una experiencia
muy importante y bueno, estoy contenta de poder ayudar, de servir, porque yo creo que la política no es solo los partidos, que son importantes, pero también es servir a los ciudadanos. Mi hermano Alberto era un gran servidor público y en realidad al final del día lo que tenemos que hacer es ayudar a solucionarle los problemas a la gente, estemos donde estemos, en el Parlamento Europeo, en el Congreso, en el Defensor o donde nos toque estar, o en nuestra casa, pero con posibilidad de trabajar en otro tipo de trabajo. Yo en mi vida he tenido muchísimos trabajos antes de hacer política. Teresa Jiménez Becerril, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos en La Retaguardia, en Periodista Digital. Le deseo suerte y le envío un abrazo y sobre todo en memoria de Alberto, de Ascen y de tantos y tantos, casi 900 españoles asesinados, 373 de los cuales, por cierto, de los crímenes, como recuerda siempre, y lo comentamos también Teresa y yo el otro día, nuestro buen amigo común Daniel Portero, que es también uno de los que más están batallando en esa cuestión, Dani, sin resolver. Por todos ellos, por su memoria y porque las nuevas generaciones no olviden nunca que dieron su vida por la libertad y por España, y que fueron asesinados injustamente por una banda terrorista cruel, inicua y de ultraizquierda que quería acabar con las libertades y con la convivencia en paz y en libertad de todos los españoles. Memoria, dignidad y justicia. Gracias, Teresa Jiménez Becerril. De corazón le deseo suerte y le envío un abrazo. Un abrazo muy grande y bueno, gracias por la labor que hacéis todos, como tú has dicho, por la memoria, dignidad y la justicia. Y a contarlo, y a decirlo, y a denunciarlo, y a desenmascararlos a los que están y apoyan a ETA y a todos los que miran para otro lado. Saludamos en La Retaguardia, en Periodista Digital, a un buen amigo de esta casa, ya le conocéis porque ha pasado por aquí en ocasiones recientes. Manuel Fernández Ordóñez, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias. Buenos días, Eurico, muchísimas gracias. Por acercarte a los estudios de Periodista Digital y al plató de La Retaguardia. Bueno, tengo en las manos el último libro, como decían los clásicos, que ha dado la imprenta, Manuel Fernández Ordóñez. Nucleares, sí, por favor. El título, como diría un clásico, no puede ser más apropiado. Bueno, Manuel Fernández Ordóñez, por si acaso os lo recuerdo, para quienes no le conozcáis todavía, que no creo que quede alguien en este país que no lo haga, es licenciado en Física de Partículas por la Universidad de Santiago, obtuvo también por la misma universidad el título de doctor en Física Nuclear con una tesis en el campo de la dinámica nuclear relativista y cuenta también con máster en Marketing Digital por la EAE Business School. Compagina su trabajo con su vocación auténtica, que es la divulgación y escribiendo estos libros que nos ayudan mejor a conocer el complejo panorama energético en España y en el resto del mundo, Manuel, y sobre todo en este caso lo que tiene que ver con la energía nuclear. Te es un poco partidario, claro. No, estoy totalmente en contra de la energía nuclear. De la energía nuclear, efectivamente, el título era para despistar. Era para despistar. Oye, vamos a ver, primer asunto para quienes de los que nos ven y nos escuchan no estén familiarizados con la materia. La dicotomía no es entre, que ahora está muy de moda, energía nuclear, que en opinión de mucha gente todavía que vive de esos tópicos de la izquierda de hace 30 o 40 años es una energía contaminante, es una energía tal, no sé qué, o las energías renovables que son limpias, maravillosas y tal. Tú demuestras en este tratado, como llevas haciendo desde hace muchos años, que la energía nuclear ahora mismo es la más barata, la más limpia y la que más potencial además energético, valga la redundancia, tiene. Exacto, sí, no se trata de esa falsa dicotomía que están postulando algunos, ¿no?, para seguir viviendo este debate de renovables o nucleares. Esa es una dicotomía que no es real y no responde a las necesidades reales de los sistemas energéticos. De lo que estamos hablando aquí es de renovables, sí, todas las que podamos y más, pero aún así no nos van a alcanzar ante el enorme reto que tenemos delante, ¿no? Por tanto, el debate es qué tecnología energética vamos a utilizar para dar respaldo a esas energías renovables que son intermitentes y que a veces no están para abastecer la demanda. Y aquí estamos en si les damos respaldo con energía nuclear que no emite gases de efecto invernadero o preferimos utilizar el gas que emite gases de efecto invernadero y es el culpable de la crisis energética que estamos viviendo hoy.
Porque hay otra energía también, no olvidemos la hidráulica, pero España, que tiene agua y tiene ríos, pero claro, ya nos gustaría, te he escuchado en alguna ocasión, ser Noruega, por ejemplo, ¿no? Que tienen el agua por castigo y además unas desigualdades orográficas que potencian ese tipo de energía. Aquí llegamos hasta donde llegamos, es como el sol, claro, tenemos mucho sol, pero con todo y con eso no llegamos. Y viento, pues viento cuando lo haga, claro. Por mucho que se incrementara el parque, también sostienes tú, no se podría alcanzar una capacidad muy superior. Bueno, si no tenemos tecnologías de almacenamiento de energía, que a día de hoy no tenemos a precios competitivos con el mercado, las famosas baterías que estamos esperando que la evolución tecnológica o alguna disrupción tecnológica venga a solucionarnos ese problema, pero mientras ese problema siga sobre la mesa y no tengamos la disponibilidad de almacenar energía de forma masiva, la apuesta por las energías renovables no puede ser exclusivamente de sobredimensionar el parque, ¿no? Primero porque hay momentos puntuales del año que serían cada vez menos si sobredimensionamos mucho el parque, pero seguiría habiendo momentos en el año donde no habría electricidad. Borrascas. Porque no habría recurso primario. Anticiclones muy grandes donde no hay viento, noches donde no hay viento, podría darse el caso. Entonces, si preguntamos a la opinión pública, es indudable que nadie va a estar de acuerdo con no tener electricidad en X momentos al año. Si hacemos la pregunta, ¿y usted está dispuesto a no tener electricidad X momentos al año? No. La respuesta es automáticamente no. De hecho, la clase política nos vende el relato, nos lleva vendiendo mucho tiempo el relato de que la máxima preocupación del mundo occidental es el cambio climático, algo que es total y absolutamente falso. De hecho, hay muchas encuestas hechas. Hay una que yo menciono normalmente, que también menciona Schellenberger en su libro, que es una encuesta que hizo Associated Press con la Universidad de Chicago, y le preguntaron a los norteamericanos, decía, ¿estaría usted dispuesto a gastarse dinero por el cambio climático? Decía, bueno, el 43% directamente dijo que no. O sea, la mitad de la población americana casi no está dispuesta a gastarse ni un dólar en políticas climáticas. Y del 57% restante, el 57% está dispuesto a gastarse $1 al mes. $1 al mes. Como dicen los americanos, wow, $1 al mes. El 23% estaba dispuesto a gastarse $40 al mes. Y hasta aquí. Y hasta aquí. Y hasta aquí. Entonces, la preocupación por el cambio climático es real mientras no nos cueste el dinero. Claro. Cuando nos cueste el dinero ya no. Está claro. Y esa es la realidad, por mucho que nos vendan otro relato, ¿no? ¿Por qué la energía nuclear, Manuel, es la más barata y la más limpia de las posibles? Bueno, la energía nuclear que tenemos ahora mismo en operación en España, las centrales nucleares que tenemos ahora mismo, son la forma más barata de producir electricidad, porque sus costes de producción están sensiblemente por debajo de los precios que arroja el mercado mayorista. Tenemos los costes, por ejemplo, en España es difícil saber exactamente cuál es el coste de producción de una central nuclear, simple y llanamente porque tienen una presión fiscal atroz y es difícil desentrañar cuál es el precio que se pagan impuestos y cuál es el precio realmente atribuible a los costes de producción, de operación, mantenimiento y combustible, ¿no? Pero en Estados Unidos, que hay muchísima más transparencia, no solo en este punto, sino en otros puntos también, como la financiación de los grupos ecologistas, por ejemplo, ahí sí que conocemos perfectamente cuál es el coste de producción de las centrales nucleares americanas. Y la media de los últimos 10 años no llega ni a los $30 el megavatio hora. 27,92 exactamente. Y hay centrales nucleares, incluso en Estados Unidos, cuyos costes de producción están por debajo de los $20 el megavatio hora. O sea, $20 el megavatio hora no hay ninguna tecnología capaz de producir a esos precios. Tanto la energía más barata que tienes es la central nuclear que tienes ahora mismo. Si te entiendo bien, los americanos lo hacen muy barato porque, claro, a diferencia de Europa, no tienen esa carga fiscal, insistimos en ello, sobredimensionada. Exacto. Lo cual hace difícil medir el coste en Europa también. Es difícil medirlo porque los costes de operación, mantenimiento y combustible tienen que ser muy similares a los de las plantas americanas, muy similares del orden, variarán unos puntos porcentuales. Pero claro, es que aquí tenemos una serie de impuestos a las centrales nucleares que pueden incluso alcanzar el doble del precio de los costes de producción, ¿no? De hecho, tuvimos el ejemplo claro cuando se aprobó la Ley 15 del 2012 de impuestos medioambientales, que fue una ley que se hizo con la excusa del medio ambiente, pero que en realidad gravaba a la energía nuclear, que es la que menos impacta en el medio ambiente, en un ejemplo más de que la legislación se hace con afán exclusivamente recaudatorio y no con ningún afán de solucionar el problema medioambiental. Pues esa ley fue la que cerró la central nuclear de Garoña.
por ejemplo. Porque Garoña estaba sobreviviendo a la altísima presión fiscal e impositiva del sistema energético español, estaba sobreviviendo a unos precios, pues compatibles con los del mercado, apenas sin margen, pero claro, llegan los impuestos de la Ley 15 del 2012 que agravaban la producción y el almacenamiento de combustible y ya directamente la hacían inviable económicamente. Y el propietario decide cerrar la central por la presión fiscal. Son los impuestos los que cerraron Garoña porque nos estamos cargando nuestra fuente de energía, que es la base fundamental de nuestro sistema eléctrico y la base fundamental de nuestro bienestar social, nos la estamos cargando en base a impuestos. Oye, otro debate interesante, Manuel. En España, parece que ya el debate no es tanto mantener las centrales nucleares que tenemos, parece que sobre esto existe un cierto consenso. No en el gobierno. No en el gobierno. Todavía. Claro, no, hablo de la sociedad. Pero desde luego, en lo que no hay ningún tipo de consenso es a la hora de plantearnos el construir nuevas centrales nucleares. No, claro que no. No, porque la inseguridad jurídica en el sector energético en España y en el resto de sectores, pero particularmente en el energético, es manifiestamente mejorable, ¿no? Entonces, una central nuclear, que es una inversión a recuperar en décadas, con un riesgo enorme por la inseguridad jurídica que tenemos, pues ningún inversor en su sano juicio ni ningún fondo de inversión va a hacer la apuesta por invertir en una central nuclear en España cuando un cambio de gobierno puede dar al traste con tu proyecto y te quedas con la inversión sin recuperar. Yo creo que la inseguridad jurídica es la causa fundamental de que no se construyan más centrales nucleares en Europa. Y es una pena porque además el imaginario colectivo, me incluyo yo que no somos expertos en esta materia, no sé por qué tendemos a imaginar que construir una central nuclear pues casi es la obra del Escorial, ¿no? Que Felipe II se murió y prácticamente era porque no lo daba terminado, ¿no? Como diría un gallego. Sin embargo, en 4 años, por ejemplo, Garoña o Vandellós, en Vandellós se construyeron en 4 años, sería perfectamente posible. En los años 80, 70, 80, cuando teníamos una industria nuclear perfectamente engrasada y en Europa se construyeron del orden de 100 centrales nucleares, la industria nuclear era capaz con el dinamismo que tenía, era capaz de construir centrales nucleares en muy poco tiempo. Efectivamente, Garoña, Vandellós 2 se construyeron en unos plazos de entre 4 y 5 años, ¿no? Pero muchísimas más. Yo ayer hablaba con Rayo y le ponía el ejemplo de Olkiluoto 3. Olkiluoto 3, que es la central nuclear finlandesa, que los ecologistas ponen como buque insignia para atacar a la energía nuclear por los sobrecostes y sobre todo por los retrasos en los plazos, que se ha construido aproximadamente, yo creo recordar que unos 13, 14 años, no recuerdo exactamente, pero de ese orden, 14 años aproximadamente. Olkiluoto 3, Olkiluoto 2, que está en el mismo lado, en el mismo emplazamiento, se construyó en 4 años. 4 años. Por tanto, sí, si hubiera voluntad política, si no hubiera inseguridad jurídica y si realmente el objetivo fuera reducir las emisiones y no el implantar una agenda política decrecentista, que es en lo que estamos realmente, si de verdad hubiera voluntad por reducir las emisiones y se apostara por la energía nuclear, podríamos volver a desarrollar las cadenas de suministro y toda la cadena nuclear en Europa y volver a construir centrales en 5 años. En otros países como Francia o Alemania lo han tenido claro. Bueno, apuestan por la energía nuclear. Francia, desde luego, va a extender la vida de sus centrales nucleares. El otro día el Senado dio los primeros pasos para ello y el primer ministro ha hecho una apuesta clarísima por la construcción de nuevos reactores. Alemania lleva haciendo el ridículo energético los últimos 15 años. Al final ha cerrado todas sus centrales nucleares menos 3, que tenía que haber cerrado el 31 de diciembre del año pasado. Ya el Partido Verde, que además de la afición a derribar pueblos para extender minas de carbón, pues ha tenido que envainar el sable y extender la vida de los reactores nucleares al menos hasta que pase este invierno, porque si no la situación energética en Alemania era insostenible por su dependencia de los combustibles fósiles, sobre todo del sátrapa de Moscú. Y al final lo que tenemos es la realidad, y ahí tenemos al Partido Verde finlandés apoyando la energía nuclear sin cortapisas, tanto en Finlandia como en Europa. Tenemos a Suecia dando marcha atrás y extendiendo la vida de sus reactores nucleares, y tenemos a los principales países del mundo construyendo centrales nucleares. Hablo de Estados Unidos, hablo de China, hablo de la India, hablo de Rusia, hablo de Japón. Arabia Saudí, Emiratos, ¿no? Emiratos Árabes ha construido 4 reactores nucleares, 2 están en operación, el tercero casi, y el cuarto pues entrará en un corto periodo de tiempo. Arabia Saudí va a lanzar un ambicioso programa nuclear, Egipto acaba de lanzar su programa nuclear, Turquía que está construyendo centrales nucleares. En fin, la conclusión es que España y Alemania, en comandita, se están quedando solos
en el discurso antinuclear. Por tanto, y vamos terminando, no te quiero robar más minutos, Manuel, ese viejo mantra del lobby friki verde ecologista de nucleares no gracias, esto ya es una rémora del pasado, una pesadilla del pasado. El ecologismo se ha quedado anclado en el pasado porque no ha sabido adaptarse a las nuevas coyunturas internacionales y al final, pues yo creo que la sociedad está empezando a darse cuenta de que los mantras ecologistas tenían una agenda oculta y la agenda oculta era la agenda de coartar el crecimiento, de coartar el progreso de las sociedades y coartar aquello que hace que vivamos cada vez mejor. Hasta ahora han sabido disimular bien el discurso, pero ya no lo disimulan más, ya ni siquiera intentan, ya abiertamente lo admiten y claro, la gente creemos que no va a tragar ya más con ese discurso. El futuro va por aquí entonces, por la energía nuclear. El futuro va por una mezcla de tecnologías en las cuales sin duda va a estar la energía nuclear. Pues ya lo saben, si quieren más detalles acerca de este apasionante asunto, de esta apasionante materia para los que no somos expertos, Nucleares sí, por favor, de Manuel Fernández Ordóñez en Deusto. Y Manuel, muchísimas gracias. Gracias, Te Eurico, felicito un placer. y te doy la enhorabuena por tu libro, que sé que en los últimos días eres uno de los hombres más disputados de España, porque estás, bueno, pues paseando por todos los medios de comunicación, no ya vendiendo tu libro, que por supuesto compren el libro y lean el libro de Manuel Fernández Ordóñez, que es amigo y es el mayor experto que tenemos en este asunto, sino además, bueno, pues digamos que divulgando un mensaje que es absolutamente necesario en unos tiempos en los que la energía cada vez es más cara y bueno, pues observamos con desesperación cómo o nos arruinamos o nos morimos de frío. Lamento hacer un poco de demagogia, pero es así. Bueno, este año hay gente en Europa que va a morir de frío, hay que decirlo. El otro día lo decía Björn Lomborg, le hizo una extraordinaria entrevista a Jano García en su canal de YouTube. Sí, señor. A Björn Lomborg, y Björn Lomborg lo decía, todos los años en Europa mueren unas 400.000 personas en invierno con causas relacionadas con el frío. Dice, este año van a morir 147.000 más debido a los altos precios de la electricidad en Europa, que somos los más ricos del mundo. Imagínense lo que pasa en países con menor poder adquisitivo cuando los precios de la electricidad suben o los precios del gas. La gente se muere. Es así. Qué barbaridad. Nucleares sí, por favor, Manuel Fernández Ordóñez, último libro de nuestro mayor experto en energía y energía nuclear. Gracias por habernos acompañado en esta retaguardia de este jueves. Mañana será ya último día de la semana, viernes 10 de febrero de 2023. Habrá más y aquí estaremos. Cuídense y hasta mañana.